Feliz viernes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por terminar su semana con nosotros y conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos con lo último en cuestión del coronavirus. Casos de COVID-19 siguen aumentando en el Valle Central. Estas son las cifras oficiales en estos momentos. El condado de Fresno ahora cuenta con 564 casos, con 7 muertes y 206 recuperaciones. En el condado de Merced se han reportado 134 casos, 3 muertes y 80 recuperaciones. El condado de Madera tiene 46 casos, 2 muertes y 29 recuperaciones. El condado de Mariposa ahora ha confirmado 13 casos. Funcionarios de salud informaron que 6 de sus pacientes son niños. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 680 casos, 40 muertes y 107 recuperaciones. El condado de Kings en estos momentos tiene 123 casos, 1 muerte y 25 recuperaciones. Y esta mañana el alcalde de la ciudad de Fresno hizo un gran anuncio en relación con la orden de quedarse en casa. El alcalde de Fresno, Lee Brand, anunció la extensión de la orden de cuarentena para la ciudad hasta el 31 de mayo. Pero antemano reveló que posiblemente comenzando la próxima semana algunos negocios considerados no esenciales podrán abrir sus puertas. Esos negocios trabajarán con la ciudad para asegurar que cuenten con los suministros necesarios y que respetarán la distancia social. The people of Fresno are doing an excellent job of sheltering in place and social distancing and are flattening the curve, but I recognize that patience is running thin. De acuerdo al alcalde Brand, se llevará a cabo un periodo de prueba de 2 semanas. Se ven un aumento de casos relacionados con el coronavirus, ordenarán el cierre de esos negocios. Brand también informó que ahora se requiere el usar máscaras al momento de salir de sus hogares. Por su parte, hoy, 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores debido a la pandemia que se vive este año. Varias marchas se realizaron de manera virtual. En Fresno se organizó una de esas marchas. Organizadores comentaron que el virus ha mostrado la importancia que la comunidad inmigrante tiene al momento de ayudar a la economía para que siga adelante. Es muy difícil quedarte en casa cuando sabes de que estas personas se están arriesgando día a día para ir ganar dinero para sus familias porque no califican para nada y es bien difícil mirar de que se están arriesgando porque no les dan ninguna ayuda. Otros grupos alrededor del estado organizaron manifestaciones en contra de la orden de quedarse en casa. Ahora pasamos al sur del estado, donde manifestantes salieron al área de Huntington Beach para demandar la reapertura de playas y negocios. Este miércoles el gobernador Newsom ordenó el cierre de todas las playas en el condado de Orange, comenzando el día de hoy. Esto luego de que un gran número de personas se juntaran en esas áreas el fin de semana pasado. Otras protestas también sucedieron en Los Ángeles. Por otro lado, el gobernador pide que se realicen más pruebas de COVID-19 antes de terminar con la orden de quedarse en casa. La meta es de que cientos de personas reciban la prueba cada día, lo que quiere decir que el condado de Fresno necesita proporcionar 1,500 pruebas al día, el doble de lo que están haciendo ahora. El condado de Madera cada día está otorgando 44 de estas pruebas, pero la recomendación es de más de 200. So we're aiming at that goal, and it will take us a while to actually build to that capacity, but we do have a map to get there. Autoridades dicen que los suministros necesarios y un nuevo sitio de pruebas móvil que será establecido la próxima semana ayudarán a proporcionar las pruebas necesarias. El condado de Tulare tiene que dar de 6 a 7 mil pruebas cada día. Por el momento los laboratorios solamente están haciendo 85 por día. El condado informó que estarán agregando más locaciones la próxima semana. Y organizaciones en todo el Valle Central quieren que familias se enteren de los servicios que existen para la salud mental para sus hijos. Todo el mes de mayo es dedicado a traer conciencia a la salud mental y con los niños aprendiendo virtualmente desde casa y el tiempo que pasan usando aparatos electrónicos. El grupo de Sequoia Youth Services dice que eso podría afectar la salud mental de esos menores que ya enfrentan problemas. Claro, como padres ahorita, con todo lo que está pasando en nuestras comunidades, es importante que tengan pláticas con sus niños, que se escuchen, que se comuniquen, pero que haya confianza en entenderse, en saber lo que está pasando, porque cada persona
por las experiencias que estamos pasando, cada persona puede reaccionar diferente y uno no sabe lo que puede resultar. Ortiz también mencionó que padres deberían de prestar atención a algunas señales como cambios en la manera que comen o duermen, agregando que algunas veces si comienzan a actuar agresivamente puede ser una señal de depresión. Sequoia Youth Services están ofreciendo ayuda gratis virtual para esas personas que califiquen. Y la tienda Macy's anunció que comenzarán a abrir algunas de sus locaciones la próxima semana. Macy's reveló que planea abrir 68 tiendas en estados que están disminuyendo sus restricciones en relación con la distancia social. Los horarios de estos lugares serán limitados de 11 de la mañana a 7 de la noche, agregando que esperan el poder abrir todas sus locaciones en las próximas 6 semanas. Y los supermercados Whole Foods muy pronto estarán pidiendo que sus clientes usen máscaras dentro de sus instalaciones. Pero si no tiene esta clase de protección, ellos le regalarán una por los próximos días. La tienda estará ofreciendo máscaras nacionalmente. Ahora nos vamos con AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan para este fin de semana. Happy Friday, AJ, ¿cómo estás? Muy bien y feliz fin de semana a ti. Vientos son más débiles en el Valle Central. Todas las ciudades menos de 20 millas por hora, 14 millas por hora del noroeste en Fresno ahora y temperaturas un poco más frescos. 82 en Fresno, 84 grados en Hanford, 82 en Visalia, 83 en Madera y el satélite Herrera dice nubes se están yendo en las montañas y Futurecast dice no vamos a tener nubes mañana, pero vamos a tener una brisa en el Valle Central significa temperaturas un poco más fresco de nuevo mañana, 85 en Hanford, 84 en Visalia, 83 en Madera, 82 en Merced. Y para los próximos 7 días en Fresno vamos a tener una brisa cada día este fin de semana. Temperaturas van a estar un poco más frescas. Cuando la brisa termina, el calor regresa. El jueves va a estar caliente de nuevo y más caliente el viernes. Desiree, buen fin de semana. Regreso contigo. Igualmente, gracias AJ. Se espera que la Feria de Fresno suceda en el otoño, pero la feria quiere satisfacer sus antojos desde ahora. La feria estará llevando a cabo un evento cada fin de semana durante el mes de mayo, en donde personas tendrán oportunidad de recoger por automóvil un número de comidas que normalmente son encontradas en la feria. Este fin de semana tendrán perros de maíz o corn dogs y papas fritas rizadas. Representantes de la feria dicen que esta es la manera perfecta para que la comunidad disfrute de deliciosa comida mientras apoyan a negocios locales. Y esta noche no olvide el mostrar su apoyo a aquellos que cuidan de nosotros durante este tiempo. Miembros del Consejo de la Ciudad de Fresno, Esmeralda Soria y Paul Capriglio, junto con organizaciones locales, han organizado un evento en donde se le pide a la comunidad el salir afuera de sus hogares y hacer ruido en honor a esos trabajadores esenciales. Se espera que todo suceda a las 7 de la noche alrededor de la ciudad. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.